¿Cuántos dicen amén por tener ahí todo? Dicen amén, aleluya. Tenerlo es un privilegio. Entonces vamos a orar. Entonces al doctor Oscar Hernández de México, que nos presente en oración. Amén. Se le fue la Amén, cobertura. siervo, gracias. Gracias por el honor y el privilegio y los estamos esperando con los brazos abiertos. Vamos a orar, que Dios nos bendiga, que Dios siga usando a los siervos y siervas hermosas de este Zoom. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en el cielo y en todos los lugares de este mundo, te damos muchísimas gracias por la vida, la salud que nos permites a todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los que ya están conectados, gracias por los que se van a conectar. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta coinonía que nos permites a cada uno de nosotros estar, Padre, para adorarte, para bendecirte y darte gracias por tu buena palabra. Yo te pido que esta tarde uses a tu siervo, mi hermano, Padre, el pastor Ítalo, Señor. Úsalo con poder, úsalo con la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú eres el maestro selecto, Padre, para bendecirnos a través de esta preciosa palabra, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y que seamos oidores, hacedores de esta preciosa palabra, Señor, que es para bendición, edificación, consolación y exhortación. Bendecimos ya esta palabra en nuestras vidas y a tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén. Bueno, vamos a pasar al pastor Ítalo y bueno, con la nueva enseñanza para la gloria del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más. Su paciencia me inspira y el deseo de que estemos aquí compartiendo realmente me llama la atención. Quiero hablarles acerca de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el último capítulo, el capítulo 4. Quiero hablarles de este capítulo porque es lo último que el apóstol Pablo escribe. Él sabe que su muerte ya ha sido anunciada y el apóstol Pablo escribe sus últimos consejos y advertencias a su discípulo, a su hijo en el Señor, a Timoteo amado, ¿no? Y al leer esta breve epístola uno puede sentir la urgencia que el anciano apóstol tiene de dejar estas últimas instrucciones. Y este capítulo 4 contiene enseñanzas muy importantes para nosotros en los tiempos que nos toca vivir hoy. Uno puede decir que Pablo escribió en realidad esta epístola no solamente a Timoteo, sino a las iglesias del siglo XXI. Una de las características de lo que estamos viviendo en este siglo es el culto a la persona. Hoy admiramos y endiosamos a los deportistas. Compramos sus poleras, sus camisetas, sus remeras. Leemos ávidamente cualquier publicación, vemos cualquier partido que va a jugar Messi, entonces voy a ver el partido. Y llegamos al extremo de considerarlos dioses, como sucedió con Diego Armando Maradona. Hacemos lo mismo con los artistas de cine, con los cantantes que son populares, pero lo que más me molesta a mí es cuando veneramos a pastores y evangelistas y profetas, lo que nos lleva a un culto a la persona y no a Dios, y estamos dispuestos a gastar cualquier dinero allá, a donde está predicando fulanito de tal, que es el del momento, y estamos dispuestos a hacer el sacrificio fuera para estar donde él está, para darnos un selfie con él, porque es el predicador estrella. Entonces el culto a la persona es una forma excesiva de admiración y devoción pública. Empoderados por la admiración y adoración de sus seguidores, en ocasiones estos predicadores se creen tener y ser la verdad absoluta y terminan con enseñanzas contrarias o paralelas a la palabra de Dios, que finalmente son aceptadas y obedecidas más que la palabra de Dios. Entonces tenemos algunos ejemplos, quiero usar un par de ellos. Tenemos a personas como Wayne Bent, quien dijo ser 100% divino, 100% humano a la misma vez. Una gran multitud de seguidores lo siguieron hasta sacado a la cárcel en el año 2008 por pedofilia. Tal vez el más conocido para nosotros que vivimos estos tiempos es Jim Jones, y empezó siendo parte de una denominación evangélica, un buen predicador, un buen evangelista, pero la adoración y devoción de su congregación
lo motivó a que él dijera que es el salvador de esa congregación, de que es el Dios de esa congregación. Y finalmente, más de 900 personas murieron en las Guyanas el día 18 de noviembre de 1978. Shinzo Abe, quien fuera primer ministro de Japón, fue asesinado el año pasado, el 8 de julio. Y cuando le preguntaron al asesino por qué lo había hecho, él contestó que Shinzo Abe era miembro de una secta cuyo líder había engañado a su mamá y ella había dado todo lo que tenía, todo el dinero, los ahorros y hasta las propiedades, la misma casa de la familia en la pobreza absoluta. Y yo creo que la razón por la que la gente los sigue es porque están buscando respuestas en algo o en alguien que es tangible. Y por eso hay aquellos que no tienen problema en adorar a ídolos, a imágenes, a personas, ningún problema, porque están buscando algo que puedan ser tangible. Estos líderes de sectas y religiones se presentan como la respuesta a las preguntas que tienen sus seguidores. Y la lealtad es hacia la persona y no hacia Dios. Y dan más importancia a lo que dijo el hombre o la mujer, a lo que realmente dice Dios. En Mateo 24, Cristo advierte a sus seguidores que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Pablo sabe que Timoteo puede ser engañado. Timoteo es un joven predicador todavía. Esta es su primera experiencia ministerial. Y Pablo sabe que puede ser engañado fácilmente como cualquiera de nosotros. O también una iglesia puede ser desviada de la verdad. Y lo vemos constantemente en estos días. Vemos a denominaciones que no son aceptables para el cristiano. Y si decimos que la inmoralidad, cualquiera que sea, no es pecado, lo que estamos implicando es que Dios es inmoral. No importa si es adulterio, homosexualidad, fornicación, lo que fuere. Si decimos que es normal, que es bueno, que no es pecado, estamos diciendo que Dios es así también. Y es por eso por lo que Pablo empieza este último capítulo con mucha autoridad. Él empieza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo es enfático en su encarecimiento a Timoteo. Tienes que predicar la palabra. No quiero que prediques opiniones. No quiero que prediques lo que pueda ser popular en el momento, sino que predica la palabra. No te inventes. No cuentes fábulas. No mezcles el evangelio con otras creencias. No te dejes llevar por el pensamiento del momento. No agues el evangelio, no lo diluyas. ¿Por qué? Porque Dios te ha de juzgar y ha de juzgar lo que enseñas. No pierdas el tiempo. Entonces le dice, redarguye, reprende, exhorta. Si a otros no les gusta, no es tu problema, no te preocupes. Ese no es un problema. Tu problema es que le guste a Dios lo que estás haciendo, porque Él te va a juzgar. Hace 2 años, en junio del 2021, yo fallecí. Y fui a lo que yo llamo una entrevista. Estuve a lo... y hubo una entrevista, un momento en que Dios me juzga y lo hace con severidad. Él juzga cada palabra, cada pensamiento, la intención del corazón y lo hace con todo detalle. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que el pecado entre en el cielo. Entonces Él tiene que, en cierto modo, tiene que sacar de una persona antes de que pueda entrar en el cielo, tiene que sacarle todo pecado que pueda haber. Porque primero que nada, el pecado contamina. Y en segundo lugar, la paga del pecado es la muerte. Y si deja entrar al pecado
un pecado, el que sea el más insignificante de los que nosotros consideramos como insignificantes, al cielo, va a tener que establecer también un cementerio, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Pablo sabe esto, entonces le dice a Timoteo, mira, no importa lo que otros piensen de ti, lo que digan de ti es lo que Dios piensa de ti. Y si somos fieles, no tenemos nada que temer. Y en este capítulo, Pablo le indica 3 maneras de compartir el evangelio. Dice que tiene que ser con urgencia, con relevancia y con paciencia. Entonces, con urgencia significa estar preparado, listo, dispuesto, a tiempo y fuera de tiempo, siempre buscando esa oportunidad para compartir el evangelio. Siempre alertas. Yo conozco una persona que nunca deja escapar a otra persona sin antes compartir el evangelio con él. Estábamos en el aeropuerto de Malpensa, en Milano. Íbamos a subir al avión para ir a Barcelona. Y finalmente abordamos el avión y eran 3 asientos y yo estaba en el pasillo y mi esposa en el medio y contra la ventana el caballero un caballero que volvía a Barcelona, un hombre de negocios, un hombre que vendía telas. Y mi esposa Sharon comenzó a testificar. El avión todavía no había partido. Y ella empezó a testificarle. Y este pobre hombre, antes de que el avión tome vuelo, ya había recibido al Señor como su Salvador. 15 minutos y Sharon le compartió. Pero eso es algo típico en ella. Está siempre lista y a veces siento hasta lástima por la persona que ella acorrala porque yo sé que no va a tener una vía de escape. Ella lo va a perseguir hasta lo que pueda convencer. Tuvimos una experiencia en Londres, tomamos un Uber y el conductor era un musulmán. Y entonces ella comenzó a hablarle a este hombre y el hombre trataba de conducir y estaba emocionado y trataba de conducir ese Uber. Y yo decía, Señor, nos vamos a estampar contra un muro en algún sitio. Pero era porque Sharon comenzó a hablarle, le dijo, no es coincidencia de que subimos a tu auto. Estamos aquí porque Dios así lo ha designado. Y yo estoy aquí para decirte esto. Y comenzó a hablarle de la salvación. La mayoría de las veces solo tenemos una oportunidad para compartir y por eso es que debemos estar alertas. Y si realmente amamos, lo menos que podemos hacer es advertirles, porque Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo le dice a Timoteo, redarguye, no te quedes callado. Redarguir es lo que hace el abogado defensor para destruir el argumento del acusador. Le dice, reprende, y eso es desaprobar lo que la otra persona está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Exhorta, y es animar a la persona a que haga lo correcto. En segundo lugar, Pablo le dice que tiene que ser con relevancia. Con los años he aprendido que debo interiorizarme en la necesidad de una persona para poder compartir el evangelio en una forma relevante. Si la persona a quien hablamos está enferma, debo presentar a Dios como el que sana nuestras enfermedades. Y por consiguiente, he de compartir algún ejemplo de Cristo sanando o he de compartir un testimonio propio o de alguien cercano. Esa persona necesita saber quién es Jehová Rafa, nuestro sanador. Hay personas que no pueden dormir de noche por el temor que ellos sienten y necesitan una palabra de aliento. Entonces, tengo que centrar mi mensaje hacia esa dirección al testificar o al compartir una lección. Tengo que decirle, mira, no estás solo. El salmista David también tenía temor. Y él escribió en el Salmo 53:6 lo siguiente, en el día que temo, yo en ti confío. Y más adelante él escribe, en Dios he confiado, no temeré. Y estos versículos me ayudaron cuando el temor entraba en mi corazón al estar hospitalizado y el enemigo me atacaba la mente con mensajes de muerte. Hay los que se sienten solos. Hay muchos que sufren la soledad en nuestra sociedad.
y necesitan saber que Dios no nos abandona, que siempre está a nuestro lado y que por eso su nombre es Jehová Sama, es el Dios siempre presente. Hay los que están en graves problemas y necesitan que alguien les presente a Dios, nuestro proveedor. 169 veces la Biblia declara que Dios es nuestro proveedor. Entonces debemos de compartir el Evangelio en forma relevante, no aguado, relevante, no filosófico, relevante, no inalcanzable. Entonces la palabra debe comunicarse con urgencia, en forma relevante y en tercer lugar, con paciencia. ¿Por qué? Porque todos queremos que ese desgraciado, borracho, mujeriego se convierta ya, ahora, que haya un cambio ahora mismo en su vida. Pero he descubierto que en la mayoría de los casos esto es un proceso y que no me puedo rendir. Es mostrar con nuestras vidas la realidad de Cristo. Es lo que Cristo hizo con aquellos que lo seguían. Él mostró con su vida la forma, él modeló lo que debía de ser un creyente. Entonces tiene que haber mucha oración, mucha intercesión y mucha paciencia. Y Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo, a punto de morir, le dice a Timoteo que debe predicar con urgencia, en forma relevante y tener paciencia? Y al leer el contexto de este capítulo, veo por lo menos tres razones. Primero, porque Dios ha de juzgar nuestra fidelidad. Yo siempre he pensado que eso de que debemos de dar cuenta de cada palabra que decimos, en realidad es una hipérbole. Yo pensé es una exageración. Es como cuando le decimos a nuestro hijo, te he dicho 1000 veces que cierres la puerta. No, no lo hemos dicho 1000 veces, pero lo hemos dicho, lo estamos haciendo con este énfasis. Te he dicho 1000 veces y le decimos, tú siempre dejas la puerta abierta. Tú nunca cierras la puerta. Y le gritamos. Entonces yo pensé, en mi mente yo pensé que eso es lo que Cristo estaba haciendo cuando dice, cada palabra que tú hablas, vas a ser juzgado por ella. Bueno, en la entrevista que tuve, descubrí con horror que esos versículos son literales. Yo nunca fui mal hablado. Desde pequeño mis padres fueron muy estrictos conmigo. Pero he dicho palabras con ira, con odio, con rabia. He hablado con rencor. He sido hiriente con mis palabras. He dicho cosas muy, muy fuertes, que causó heridas en la persona que me escuchaba. He exagerado situaciones. He agregado de mi cosecha con la idea de causar daño a otro. Y yo sé que me está mirando, wow, y tal o tal, pero yo sé que usted también lo ha hecho. Todos hemos chismeado alguna vez, ¿no? O sea, son chismes santos. Queremos saber los chismes porque vamos a orar por ese chisme, ¿verdad? Todos nos hemos inventado cosas. Todos hemos acusado a otros sin tener pruebas. Solo una sospecha. Yo sospecho que hizo, pero lo acusamos. Y cada uno de nosotros seremos juzgados por esas palabras, ¿no? Pablo no está hablando a pecadores condenados al infierno, sino que está hablando a personas como cada uno de nosotros, creyentes en Cristo. Entonces, Dios no puede permitir que el pecado entre en el cielo. No pueden permitir odio, ira, mentira, chisme, murmuración, acusaciones, maledicencias, quejas. Imagínese usted estar en el cielo y empezar a tú tal por cual desgraciado. Imagínese sentir odio en el cielo. Imagínese quejarse en el cielo. Es que mi mansión es más pequeña que la de... Imagínese tener lujuria en el cielo. Imagínese mentir en el cielo. Imagínese envidiar en el cielo. De hecho, Napoleón dijo que la envidia es una declaración de inferioridad. Dios no puede permitir que el pecado, cualquiera de ellos, entre en el cielo. Pero no solo hay una entrevista, sino que también hay lo que llamamos el juicio de los creyentes, ¿verdad? En el que Dios nos recompensa
por lo que hemos hecho. Nuestras obras han de ser juzgadas. Todos somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe, todos iguales, pero no todos seremos recompensados iguales. No somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Si alguien dice ser creyente, pero no actúa como tal, no se congrega, no es fiel con sus finanzas, no pone sus dones en acción, no utiliza su talento para la gloria de Dios, no vive una vida consecuente, ¿cuál ha de ser su recompensa? Y Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 3, que hay los que edifican con oro, otros con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno y con hojarasca. Y Dios juzga nuestra obra con fuego. Hay los que tienen mucha apariencia, mucha cantidad, pero es hojarasca. Y todo lo que presenta se quema, no queda nada. Mucho bla bla, pero nada que mostrar. ¿Cuál ha de ser mi recompensa, su recompensa? A veces alguien viene y me dice, pero pastor, yo he estado en la iglesia 30 años. Sí, has estado, pero fuiste un polizonte por 30 años, flojo durante 30 años, dubitativo, mirando a otros trabajar, pero no levantaste un dedo. No has hecho nada para el Señor. Eres simplemente un espectador. ¿Cuál ha de ser tu recompensa en el cielo? En el último viaje a los Estados Unidos encontré un periódico, un artículo que publicaron en el año 1877. Era un artículo que indicaba los derechos y responsabilidades de los pasajeros que querían viajar en una diligencia. Las diligencias eran muy importantes en el oeste americano. Y si usted ha visto una película de cowboys, seguramente vio lo que es una diligencia, ¿no? Entonces, en este artículo muestra que hay 3 clases de pasajeros: los de primera clase, los de segunda y los de tercera. Obviamente, los de primera pagaban más que los de segunda o de tercera. De hecho, los de tercera no tenían acceso dentro de la diligencia, sino que tenían que subir al techo de la diligencia. Pero de acuerdo con este artículo, la diferencia entre una clase y otra era la siguiente. Si la diligencia se atascaba en el barro, los de primera clase se quedaban sentados cómodamente en la diligencia. Los de segunda clase tenían que bajar de la diligencia y observar a los que la estaban sacando del barro antes de volver a subir. Y los de tercera clase tenían que bajar y empujar sin quejarse hasta que la diligencia saliera del barro. Los de primera clase no hacían nada sentados. Que otros empujen. No se involucraban en nada. Los de segunda clase bajaban de la diligencia y miraban a los otros y los criticaban y daban consejos. No así, de esta otra forma, no empujen así, pero mira lo que estás haciendo. Los de tercera clase hacían todo el esfuerzo. A pesar de pagar, cuando era necesario, estaban dispuestos a ensuciarse, a sudar, y lo tenían que hacer de acuerdo al artículo, sin quejarse. Y yo pensé, bueno, en mi iglesia hay miembros de primera, de segunda y de tercera. Entonces yo le hago la pregunta a mi congregación, ¿cuál de los 3 es usted? Porque la respuesta es importante, porque de ella depende la recompensa que usted ha de recibir. Entonces hay aquellos que pasan la vida sentados en una silla, en un sillón, en la banca de la iglesia. No hacen nada, no dicen nada, no hacen nada y están allí. Hay los otros que están, sí, sentados, de repente se levantan y qué sé yo, y son los que critican, no, pastor, pero ¿cómo predicó de esta forma? ¿Pero cómo se le ocurrió? Pero no sabe, usted no tiene el contexto social de donde estamos ahora y critican. ¿Y por qué el hermano? ¿Y por qué la hermana? Pero hay después la tercera clase, que son aquellos que emperran, que están allí temprano por la mañana, que son los que preparan el sonido de la iglesia, son los que están en las clases de escuela dominical, son los que están en todo. Pastor, ¿qué puedo hacer? Dígame qué hago. ¿Cómo puedo hacer?
tengo 4 grupos pequeños, 4 células que ministro. Están ahí. Pues, ¿cuál de los 3 es usted? Porque la recompensa es importante. Porque de ella depende la recompensa que ha de recibir del Señor. Pero hay una segunda razón por la que debemos tener urgencia y ser relevantes y ser pacientes. Y la segunda razón está en el versículo 3, donde dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo nos está hablando a nosotros, obviamente. Conocemos a los que dicen ser, pero no lo son. Dicen creer en la Biblia, pero no en su totalidad. Pablo dijo que tienen comezón de oír, un picazón, un prurito. Quieren algo nuevo. Dime algo que no sepa. Internet está plagada de maestros que enseñan conforme a la concupiscencia propia. O sea, un mensaje que agrada, pero no confronta. Entretiene, pero no enseña. No quieren convicción de pecado, sino una afirmación de que al final del día todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, Dios es amor, todo va a estar bien. Dios nos ama tanto que nos ha de aceptar tal como somos y no agregan que después Dios nos pide que haya un cambio en nosotros. Todo va a estar bien, sigue con lo tuyo, sigue tu corazón, lo que te dicte tu corazón. Si te gusta, hazlo, no te esfuerzas. Y después hay la reacción de la gente. Este pastor me agrada porque me hace sentir bien. Este otro no tanto, porque cada vez que predica, siento que está hablando de mí. Y entonces buscan a alguien que alivie ese picazón. Enseñan de acuerdo con su concupiscencia, o sea, de acuerdo a su lujuria, de acuerdo a su deshonestidad. Entonces, si yo oigo un predicador decir que